buenas noches de nuevo, ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y continuamos aquí en la réplica de Popular Televisión para hablar más concretamente pues, del área de medio ambiente, de diferentes competencias, aunque también de la autoridad portuaria, porque precisamente pues, contamos con el consejero de Medio Ambiente y Naturaleza y también presidente en funciones de la autoridad portuaria pues, para hablar de diversos temas en cuanto a medio ambiente y también infraestructuras. Así que primero vamos a darle la bienvenida a Manuel Ángel Quevedo. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Paula, y por supuesto gracias a vosotros por invitarme. Precisamente esta mañana se ha dado la noticia de que a partir del 6 de diciembre pues ya será la ciudad autónoma la que tenga la propiedad de la desaladora, muchísimo tiempo de espera también en esto, también en cuanto a la producción del agua que se aumentará, tal y como ha comentado. Bueno, primero, ¿cómo ha recibido al final esa noticia oficial de que se va a dar la entrega de esta llave, por así decirlo, ya de la desaladora a la ciudad autónoma de Melilla? Bueno, nosotros lo que vamos a tener es la cesión de uso y de explotación y mantenimiento. La propiedad seguirá siendo del Estado, pero a todos los efectos, tanto el uso como la explotación y el mantenimiento será la ciudad autónoma. Bueno, nosotros en las conversaciones anteriores la esperábamos para enero, febrero. Era la idea que teníamos y lo que habíamos hablado con Confederación Hidrográfica, porque había unas etapas de prueba y tal que en principio debían hacer ellos. Ellos tienen un problema importante de fondos FEDER, de que tienen sí o sí que entregárnosla el 5 de diciembre a las 12 de la noche y bueno, pues no tenemos más remedio que asumirla, ¿no? Porque le preguntamos las diversas opciones que había, si es que nosotros viéramos algún defecto y tal, y realmente pues no tenemos, en fin, ellos no pueden hacer absolutamente nada, según nos dicen, más que cerrarla. Eso sería impensable. Y entonces nosotros la asumiremos el 6 de diciembre a las 0 horas, la ciudad autónoma. Bueno, es un salto cualitativo y cuantitativo muy importante, sobre todo porque estamos hablando, como ya he comentado en la rueda de prensa que he tenido esta mañana, de que a partir del 25 de octubre se supone, la Confederación nos asegura que se estará produciendo 29.000 metros cúbicos diarios, cuando ahora tenemos 18.000, entonces ese día será un salto importantísimo en la historia del agua en nuestra ciudad. Y ahí en noviembre y sobre todo ese día 5 de diciembre la Confederación prevé que ya la planta esté al 100% suministrando 32.000 metros cúbicos diarios. Esto significa un antes y un después, algo que llevamos esperando pues al menos 6 o 7 años, desde que por primera vez en los fondos FEDER 2014-2020 el gobierno Rajoy presupuestó una cantidad importante de dinero para la red de agua de Melilla y en concreto para la ampliación de la desaladora, que ya se venía pidiendo desde años antes, porque si bien es cierto que en 2007 se terminó la desaladora que se había empezado en 2003 por el gobierno de Aznar y parecía que con eso iba a ser suficiente, pues hemos tenido pues primero un aumento de población importante y también un aumento de consumo por personas importantes en la ciudad, y eso pues nos lleva a que necesitemos de momento más volumen de agua. También está el tema de la red eléctrica, que según ha comentado en rueda de prensa, la Confederación Hidrográfica ha dicho que con la que hay, con esa preparación, ya podría asumir esos 32.000 metros cúbicos, pero falta por hacer esa segunda, que sería en el año 2024. Ahí ya la responsabilidad sería de la ciudad autónoma. Entonces, bueno, ¿está preparado? ¿Cómo se va a hacer esta gestión? No, vamos a ver, la red eléctrica la tiene que hacer Confederación, ha tenido diversos problemas, Confederación la ha licitado una vez, se le quedó desierta, hizo un segundo intento de adjudicársela directamente a la empresa Traxa, la empresa pública Traxa, con un trazado muy complejo que se vio que era imposible, que tardaríamos 4 o 5 años, porque era un trazado que iba por una serie de sitios de la ciudad donde existen otros servicios y que no entraría a la vez unos servicios y la nueva red eléctrica. Y finalmente se ha decidido por una opción pues más sencilla, que vale 2,5 millones de euros, pero que ahora mismo está adjudicando la Traxa y no se prevé que empiece hasta febrero aproximadamente del año 2024 y termine en diciembre de 2024, enero de 2025. Esa nueva red eléctrica pues para nosotros es fundamental, porque la red actual pues tiene diversos problemas de recalentamientos, de lo que técnicamente se llaman botellas, tiene bastante número de botellas de empalmes que ya se han hecho de averías anteriores. La Confederación supone que va a ser capaz de funcionar la planta, pues digamos de una forma continuada
con esta red antigua? Nosotros tenemos dudas, pero bueno, para eso evidentemente no son temas matemáticos. O sea, si usted matemáticamente ve la sección de la línea eléctrica, dice, bueno, pues sí, la intensidad que vamos a dar la soporta. Otra cosa es que si esa línea eléctrica tiene 70 empalmes, pues realmente tengamos dudas. Bueno, pues iremos viendo, intentaremos que el mayor parte del tiempo podemos estar produciendo esos 32.000 metros cúbicos y por eso pues yo he hablado esta mañana de una cierta precaución o prevención en lanzar las campanas al vuelo. Evidentemente en el mes de octubre y a partir de diciembre hay un cambio radical para bien de la historia del agua potable en nuestra ciudad, pero no quiere decir que no tengamos que seguir haciendo ensayos, esfuerzos y seguramente pues mejoras, sobre todo en los primeros meses. Claro, precisamente esas pruebas a las que quería hacer mención, ¿cuándo se estima que se realicen estas pruebas para ver que va a ir todo bien en funcionamiento? Bueno, nosotros vamos a hacer de aquí al 6 de diciembre, vamos a hacer una auditoría que estamos preparando, pero que ya he comentado que no puede ser una auditoría de que nosotros desmontemos la planta para ver si las conexiones, los empalmes están bien hechos. Lógicamente es una auditoría de ver toda la documentación de los distintos proyectos, porque ha habido un primer proyecto y después ha habido un par de proyectos modificados, y sobre esa documentación también hacer inspecciones visuales, lo que se pueda analizar, la antigüedad de las bombas que nos den. El estocaje también es importante porque la planta tiene muchos elementos sensibles, tiene muchos elementos electrónicos sobre todo, que por ejemplo cuando hay una parada o hay un corte de electricidad, al arrancar hay elementos electrónicos que se estropean. Es importante esos elementos tenerlos en velilla, tenerlos en el almacén, para que sea solamente 1 hora o 2 horas la que nos cueste sustituirlos y volver a trabajar. Si esos elementos los tenemos que traer de la península, o en algún caso, yo me acuerdo cuando era consejero en 2015-2019, que tuvimos que fabricarlo en Israel, uno de los elementos, en aquel momento la planta la operaba la Confederación Hidrográfica mediante una empresa externa, pues entonces evidentemente habría varios días de paro. Quiero decir que el mensaje es muy positivo, evidentemente desde hoy, porque ya mañana nos tienen prometido que subimos de 18.000 a 21.500 metros cúbicos. Hasta el 6 de diciembre va a cambiar sustancialmente la cantidad y la calidad del agua de Melilla, pero no quiere decir que esté todo hecho, sino que hay que seguir trabajando, hay que seguir probando, hay que seguir mejorando, hay que controlar el stock, hay que ver si hay alguna de las partes, porque además no es una planta nueva. Si fuera una planta nueva a estrenar, pero no, es una planta ampliada de la anterior, con elementos que vienen desde el año 2004, 2005, 2006, otros que se han sustituido, y entonces, bueno, pues es una instalación técnicamente muy compleja. Yo quiero, en estas cosas, a mí me gusta ser bastante sincero y bastante claro con los ciudadanos, ¿no? Porque, hombre, yo tengo recortes de periódico donde se decía que en junio de 2022 iba a estar totalmente solucionado el agua de Melilla, después en diciembre de 2022 y después en junio de 2023, justo después de las elecciones del 28 de mayo. Y nosotros desde la oposición decíamos que no era así, que primero, hasta finales de 2023 no estaba prevista la finalización de la desaladora, como estamos diciendo, y que después, bueno, pues lógicamente esto no se soluciona de un plumazo, pero esa sinceridad no nos debe hacer perder que el cambio que a partir de hoy y en este último trimestre se va a producir en el agua de la ciudad es impresionante. Ahí quería ir porque se ha alargado muchísimo todo este proceso de la desaladora, pero justo hoy pues se ha anunciado que en cuestión de 2 meses la producción del agua va a aumentar de forma considerable, de 18.000, de forma escalonada, eso sí, de 18.000 a 32.000 metros cúbicos. ¿Aquí qué es lo que ha ocurrido? ¿Ya se ha dado la celeridad ahora? ¿Había muchísimos problemas anteriormente? No sé qué le han comentado de la Confederación Hidrográfica, porque al final parece ser que la solución se va a resumir en estos 2 próximos meses. Bueno, no, yo creo que todos los trabajos que se llevan haciendo desde el año 2014-2015, pues llega un momento en el que terminan. Mira, yo en 2015 hice viajes a Sevilla y tal, se hicieron 4 y hasta 5 proyectos de ampliación de la desaladora, o sea, y discutimos un proyecto, discutimos lo otro, en un momento eran 30.000 metros cúbicos, finalmente llegamos a 32.000 mediante 4 líneas de 8.000 metros cúbicos cada una,
hubo veces que había ciertas afecciones que después, ciertos elementos en el mar que no se han podido hacer porque estamos en una zona protegida con la Paferruginia y con otros elementos, con el coral anaranjado, etcétera, y no se han podido hacer. O sea, es un proceso complejo, donde se ha trabajado, les vuelvo a decir, desde el año 2014, que se prepararon esos presupuestos 2014-2020. En abril de 2019 llegamos finalmente al acuerdo de todas las actuaciones que iban a englobar el convenio entre la Dirección General del Agua, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Ciudad Autónoma de Melilla, que aparte de la desaladora, en la línea eléctrica, las importantísimas mejoras en la red principal de distribución de agua de la ciudad, y finalmente la sectorización y automatización de la red, que también es un hecho muy importante, que nosotros podamos controlar 24 horas desde nuestros técnicos, desde unas pantallas y tal, podamos controlar la presión y el cierre o apertura de cada válvula en cada zona de la ciudad y mantener equilibradas todas las presiones y que llegue agua a todos los sitios. Bueno, pues todo esto está empezando a llegar a su fin. Nosotros lo dejamos planteado en abril de 2019 para que estuviera terminado en el primer semestre de 2022. Bueno, pues al final estamos hablando de que esto va a estar terminado, según parece, a finales de 2023, pero la línea eléctrica y otra parte que tiene que hacer la Confederación Hidrográfica, pues no va a estar terminado la línea eléctrica hasta los finales de 2024 y la otra parte que tiene que hacer la Confederación Hidrográfica hasta el año 25. Bueno, son aspectos no tan trascendentales como la ampliación de la desaladora. Este es el trascendental y, hombre, la línea eléctrica, dependiendo de cómo vaya la cosa, puede ser que sea también. Eso lo tenemos que ver en el momento en que arranquemos las 4 líneas y veamos si se calienta la línea eléctrica, si salta o no. La Confederación Hidrográfica nos asegura que no y esperemos que tenga razón. Yo estaría encantado con que tenga razón, pero mis técnicos y nosotros tenemos prevenciones. También, ya para que la gente con lo que más se preocupa es pues con los cortes de agua precisamente y también la calidad del agua, porque se ha comentado que no solamente va a mejorar la cantidad se va a ampliar, sino que también se va a mejorar la calidad del agua. ¿Cómo se hace realmente esto? Porque también contamos con ese agua de los pozos, de la desaladora. Entonces, resumidamente, ¿cómo se trabaja para mejorar la calidad del agua? Bueno, pues es muy sencillo. Nosotros ahora mismo estamos, el agua que se está a 40.000 metros cúbicos, que se está consumiendo ahora mismo en Melilla, que es bastante, son 450 litros por habitante y día, se reparte un 55% de pozos y un 45% de desaladora. Los pozos tienen muy mala calidad del agua porque están muy salobres, la desaladora tiene una calidad mineral del agua. En cuanto nosotros metamos mucho más agua de desaladora, esos 32.000 metros cúbicos y solo 8.000 metros cúbicos de pozo, pues ya de por sí mejorará inmediatamente de una forma enorme la calidad del agua y se podrá cocinar, se podrá hacer café con el agua del grifo. Pero es que además esos 8.000 metros cúbicos, como ya tendremos agua de sobra de los pozos, las podremos tratar previamente, cosa que ahora no podemos hacer porque perdemos más de un 30% del agua. Lo podemos tratar en las instalaciones desalobradoras que tenemos, con lo cual también ese agua de pozo que va a llegar a los depósitos va a ser mucho mejor. Entonces, sin duda la calidad del agua va a cambiar radicalmente en la ciudad. El tema de los cortes, pues hay que ir viéndolo, se irán eliminando, se irá tendiendo, sobre todo a partir del 25 de octubre, a dar agua 24 horas, pero también tendremos que hacer pruebas porque todo esto produce unos problemas en la red. Por ejemplo, por la noche hay muy poco consumo y entonces subiría mucho la presión, nos daría problemas seguramente de roturas. Entonces tenemos que ir equilibrando. Yo contaba hoy en la rueda de prensa que nosotros tenemos 24 horas al día técnicos controlando cada válvula para subir, bajar un poquito, para que siempre esté toda la red en funcionamiento. Pero evidentemente, por primera vez en décadas, vamos a tener una situación donde tengamos un excedente de agua en la ciudad y podamos almacenarlo en el pantano de las Adelfas y tener hasta 2 semanas de seguridad entre los depósitos y el pantano de las Adelfas, 2 semanas de seguridad para que, si se para la desaladora, que ningún ciudadano se entere, porque de nuestro pantano pasaríamos el agua a la red y pues si hay 2 o 3 días de problemas con la desaladora, no habría ninguna incidencia sobre la población. Entonces,
La situación es radicalmente distinta y a mí me encanta estar programando, ahora estamos programando esa situación, a partir de qué día vamos a dar 24 horas, cómo vamos a aprobar, en fin, es muy ilusionante después de haber sufrido años anteriores, tanto como consejero como en la oposición, porque estas cosas, no se crea que usted, aunque estemos en la oposición, no se sufren, sufrimos primero en nuestras propias carnes, porque también nos afecta, y nosotros también tenemos la misma calidad del agua que cualquier otro ciudadano, como comprenderán, ¿no? Entonces es muy ilusionante, la verdad, este momento. Ya para ir también cambiando de asunto, también está pues en la actualidad esas obras en la zona CEC de Aguadú, precisamente, que corresponden al gobierno central, pero precisamente pues se ha pedido pues que se solucione esto al respecto, porque ha habido pues denuncias públicas por parte de Gelaya, la UGR también hizo un informe sobre pues los deterioros que se han dado en esta zona protegida, y precisamente esta mañana también ha anunciado que desde Interior, si no me equivoco, le han comunicado pues que esas obras se van a paralizar. Pero claro, no se van a paralizar para siempre, sino que se supone que va a haber una modificación, una adecuación, reuniones con diferentes organismos para ver qué está ocurriendo, qué va a pasar a partir de ahora. Yo lo primero que quiero explicar es que nosotros en esto hemos tenido una posición absolutamente institucional. Estamos hablando del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y estamos hablando del Ministerio del Interior en una obra que ellos han calificado de emergencia y relacionada con la seguridad del Estado, con lo cual, pues evidentemente tiene una cierta importancia. Si esto fuera una obra de un particular, pues al día siguiente hubiésemos llegado con una orden, la policía local, hubiésemos cerrado y punto, pero estamos hablando del Ministerio de Interior con una obra de este tipo y con esta definición de una obra de emergencia. En segundo lugar, también hemos querido ser muy transparentes y todo lo que hemos hecho lo hemos comunicado mediante vosotros, mediante la prensa, los documentos íntegros lo hemos pasado para que todo el mundo supiera qué es lo que estábamos planteando. Como tanto de forma verbal como escrita le hemos solicitado al Ministerio de Interior reiteradamente que nos diera información, que parara las obras mientras esa información no llegaba, que hiciera estudios medioambientales y sobre todo que no siguiera habiendo esta afección en el medio ambiente. Ha llegado un momento donde los informes jurídicos que yo le pedí tanto a mi secretario técnico como al director general, ambos juristas, ineludiblemente dijeron que yo tenía la obligación de requerir, la palabra exacta es requerir, no puedo ordenar, ni puedo solicitar, tengo que requerir al Ministerio de Interior que para las obras y a la vez comunicárselo tanto al Ministerio de Transición Ecológica como a la Fiscalía. Bueno, eso es lo que hemos hecho, porque es lo legal, porque es que nosotros tenemos una responsabilidad importante, porque es una zona protegida por la Red Natura 2000 y el gestor de esa zona es el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, o sea que nosotros no podemos eludir esa responsabilidad, ni queremos, ¿no? Pero no podemos eludir esas responsabilidades. Desgraciadamente, pues no nos hemos enterado hasta un mes y medio después de que se haya declarado esa emergencia. Inmediatamente nos pusimos en contacto, tuvimos una reunión con la dirección facultativa, le solicitamos que parase, le solicitamos que nos diera toda la información, no nos dio ninguna información, no existe proyecto de obra, no existe estudio medioambiental, no existe absolutamente nada, porque es una obra de emergencia, pero claro, ya lleva 2 meses y medio, yo creo que ya ha dado tiempo. Bueno, hoy nos han comunicado que sí, que atienden nuestros requerimientos y paralizan las obras. Mañana me han llamado inmediatamente el jueves a las 9:30 de la mañana tengo una reunión con el jefe de servicio que viene a Melilla y por supuesto voy a llevar a todos los técnicos y también a los profesores de la UGR que han hecho el informe, y nosotros estaremos encantados con que empecemos a poner orden en esta situación, pero evidentemente nos hemos visto obligados a transmitir esto ya de una forma, pues nosotros nos hubiese gustado desde el principio que hubiese sido algo mucho más de cooperación entre administraciones. Desde que nos enteramos el 25 de agosto hemos estado intentándolo, hemos estado a todos con los que hemos hablado y los escritos que yo le he enviado al secretario de Estado siempre han solicitado paralice usted las obras porque tienes unas afecciones importantes sobre el medio ambiente. Y además, desgraciadamente, se estaban haciendo sin conocimiento por parte de las personas que allí están, porque desconocen totalmente cuáles son las especies protegidas y cuáles son las no protegidas.
También ya, para ir concluyendo porque no tenemos más tiempo, me gustaría preguntarle más sobre esto, pero también como presidente en funciones de la Autoridad Portuaria, la semana pasada pues anunció diferentes medidas como la redacción del proyecto del próximo muelle de crucero, que ya se ha adjudicado a una empresa, la redacción de este, también para la modificación de los espacios de Plaza del Mar y también del dique sur. Estos, o sea, con una presidencia en funciones, igualmente, ¿se puede estar adecuando estas gestiones pues para ir adelante? Porque entonces la presidencia de la Autoridad Portuaria, ¿en qué queda? Bueno, yo estoy ejerciendo como presidente de la Autoridad Portuaria. Sí, en funciones, claro. Pero con todo, absolutamente las mismas atribuciones que tiene cualquier presidente. O sea, nada, absolutamente nada distinto bueno, ni de lo que yo ya fui. Yo ya fui 5 meses presidente en funciones en el año 2019, antes de que nombraran, porque se demoró el nombramiento del señor Gamero, y ya lo fui. Y efectivamente, de la misma forma, actué con todas las posibilidades que tenía, ¿no? En este caso, lógicamente, es distinto porque hay un futuro de 4 años donde el Partido Popular va a seguir gobernando y va a seguir teniendo la responsabilidad en la Autoridad Portuaria, y lógicamente pues estamos poniendo en marcha distintos proyectos pues muy importantes. Uno de ellos el muelle de cruceros, que es uno de nuestros proyectos estrella de esta legislatura. Sabe todos los ciudadanos que es uno de nuestros puntos fundamentales del programa electoral, es el turismo, y en eso tenemos un gran abanico de actuaciones por parte de mi compañero consejero de turismo, por parte del presidente de la ciudad, actuaciones de infraestructura, actuaciones de mejora del uso de zonas, de todo tipo. Y una de ellas, sin duda, es el ofrecer a tantos cruceristas como hay, pues el conocimiento de nuestra ciudad, que es que tiene muchísimo que ver, muchísimo más que muchas otras zonas o muchas otras ciudades que se visitan en los cruceros. Nosotros creemos que vamos a ser un destino muy importante de cruceros, porque tenemos todo. Tenemos historia, una historia impresionante en la ciudad antigua, que bien contada la gente se queda maravillada. Tenemos una arquitectura modernista que también, evidentemente, se queda, todos los que nos visitan pues se quedan sorprendidos. Pero es que también tenemos playas, porque es que hay cruceristas que lo que quieren es ir a la playa. O sea que podemos tener gastronomía, podemos tener compras singulares que no son habituales en otros sitios, en fin. Y entonces nos hace falta un muelle de cruceros para promocionar todo esto. Empezamos ya, estamos ahora mismo en fase de formalización del contrato. Ese contrato estaba paralizado por un recurso ante el Tribunal de Recursos Contractuales, un recurso muy razonable, por cierto, y que se ha ganado porque la anterior adjudicación pues adolecía de alguna serie de defectos. Se ha solucionado, se ha adjudicado y empezamos a trabajar directamente. Y lo otro que me comentas es la modificación de la DUE, ¿no? De la delimitación de usos y espacios portuarios, que es un documento trascendental para cualquier autoridad portuaria, que es donde definimos los usos de cada espacio dentro del puerto. Hombre, lo cierto es que hay espacios que no tienen ya un uso portuario, sino que tienen un uso ciudadano en general: el cargadero de tierra, la Plaza del Mar, el dique sur, la carretera que hay entre Delegación del Gobierno y el Club Marítimo, Endesa, la Casa del Mar, etcétera. Entonces, no es razonable que estemos limitados en esos espacios a una serie de condiciones portuarias que ya no tienen sentido, ¿no? Y entonces, de esto se trata en la DEU. Entonces esto nos da unas posibilidades mucho más grandes de hacer convenios, especialmente con la ciudad autónoma, claro, para pues que sea la ciudad la que, a través de la ciudad, todos los ciudadanos los que disfruten de esos espacios como mejor le venga a Melilla y a los melillenses, ¿no? Pues por ejemplo eso, conveniar todo lo que son los locales del cargadero de tierra, que puedan ser y que se pretenden ser para nuevas tecnologías, para implantación de empresas de nuevas tecnologías, facilitar a todas las empresas que se quieran implantar en Melilla un espacio céntrico, bueno, con unas condiciones magníficas, en una zona plana, por supuesto todo ello dotado de toda la fibra óptica y de todas las condiciones necesarias. O otro espacio simplemente delimitado para uso ciudadano, la Plaza del Mar, pues conveniar con la ciudad autónoma, quién la mantiene, quién la limpia, etcétera, etcétera. El dique sur y toda esa idea, incluido también la estación marítima,
porque también en la estación marítima pues se pueden incluir usos no portuarios, como existen tantas estaciones de tren y estaciones marítimas hoy en día. La María Zambrano de Málaga pues realmente es un centro comercial donde también se coge el tren, o tantas estaciones de autobuses. Bueno, pues todo eso nos lo permite esta modificación que estamos haciendo en la delimitación de espacio y uso. Ya no nos queda más tiempo, pero con ese ejemplo, ese último ejemplo, pues a lo mejor quedaba un poquito más claro también en cuanto a estas gestiones. Me gustaría preguntarle más sobre este tema, pero ya se nos acaba el tiempo, así que Manuel Ángel pues nada, Quevedo, me tienes que invitar otra vez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como precisamente el tema del agua era lo más relevante, pues nos hemos centrado más en esta entrevista, pero muchísimas gracias por darnos pues esta información y muy buenas noches. Gracias por darme la oportunidad también de contárselo a los ciudadanos y además de primera voz, ¿no? Porque muchas veces pues estos canales de comunicación pues son interesantes para que temas que son un poquito complejos, ¿no? Como el del agua, pues se pueda estar mejor informado. Pues aquí se habrá explicado un poquito más detalladamente. Muchísimas gracias de nuevo y aquí ya concluimos, y que agradecer también a los espectadores por haber visto también esta segunda parte de la réplica del programa de este martes. Ya les esperamos dentro de 2 días, el jueves concretamente, con la tertulia. Muy buenas noches.